Ah, llegó esto de Argentina, de su pueblo, de Salas. ¿Salas? ¿Estás segura? Quieren que dé unas charlas, darle una distinción. No, charlas. No, y en Argentina menos. ¿Para cuándo es? ¿Qué cosa? Lo de Argentina, ¿para cuándo es? Nuevamente el comandante Capolonci. Salas es el pueblo a donde volverá Daniel, un famoso escritor argentino que, tras casi 40 años en el extranjero y haber ganado un premio Nobel de literatura, recibirá el máximo honor local, ser nombrado ciudadano ilustre. Lo que en teoría sería un reencuentro nostálgico con su pasado, en la práctica se convierte en una pesadilla. Una en la que el resentimiento y el desprecio instintivo hacia lo foráneo hace acto de presencia entre los nativos del pueblo. Esto es lo que yo me imaginé, porque sus gustos pictóricos evidentemente están completamente subordinados a los usos y costumbres de afuera. Detrás de cada escena de humor hay una profunda crítica hacia el provincialismo argentino, extrapolable hasta casi cualquier pueblo del mundo, y desde luego a los de Latinoamérica, porque contienen las mismas características que, para bien o para mal, le dan forma a nuestra identidad local. Tras la eminente afabilidad se suelen esconder el conservadurismo, la intolerancia y el chauvinismo. La transición de pueblo amable a infierno barbárico se cocina a fuego lento. Aparecen cada vez más personajes que parecen incapaces de soportar el éxito ajeno y se creen con el derecho de juzgar y de exigirle cada vez más cosas al protagonista. Va a ser un gusto. Chao, tío. Le quito unos minutitos. Diga. Le cuento. El actor que lo interpreta, Oscar Martínez, comentaba a este respecto que consideraba a Salas como una metáfora de Argentina, un lugar donde para él, el éxito está mal visto. Daniel se da cuenta de que el pueblo que lo vio partir, ahora solo lo ve como un forastero pedante, con aires de superioridad y tan ajeno a sus costumbres como cualquier otro turista. Por algo no volvió nunca a su pueblo. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. Consideran que todo lo que consiguió fue a costa de revelar sus trapos sucios, por lo que la aparente admiración inicial empieza a mutar en hostilidad. Poco a poco, se forja un conflicto en donde el protagonista representa al individuo racional y el pueblo al tribalismo salvaje. Mucha valija para ir a cacería, ¿no? Vamos, amiguito. En determinado momento, Daniel admite que lo mejor que hizo en toda su vida fue irse de Salas. Y quizás Salas debió permanecer como un recuerdo lejano. Porque cambiar los recuerdos, contrastarlos con la realidad, es siempre doloroso. Lo que nuestra mente embelleció, aderezó y retocó durante años, se hace pedazos, y solo queda la duda de si todo lo que siempre creímos verdad, no fue sino forjado a base de mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Mitos transformados por la añoranza. Daniel aprende, por las malas, que no siempre es buena idea volver a nuestra Ítaca particular.